Hola, yo soy Erika y bienvenidos a Te Cuento, este podcast, video ensayo, charla delirante. En el episodio de hoy, el ser humano y la inmortalidad. Me puse los lentes porque la verdad que si no está difícil. Y bueno, hoy me viene temática. En realidad, como siempre, estos videos salen medio espontáneamente, pero hacía tiempo que me estaba rondando esta idea por la cabeza. Y a raíz de que hoy decidí ponerme esta remera, dije, quiero hablar de vampiros, de literatura, de la humanidad, de ciencia, de básicamente todos los temas que siempre rondan por mi cabeza. Así que bueno, empecemos. Concepto de inmortalidad, la posibilidad de una existencia indefinida o incluso eterna. ¿Entienden que la palabra para siempre no sea un concepto abstracto, que sea algo literal? Entonces vamos a explorar un poco cómo la humanidad ha abordado este tema a lo largo de la historia y en diferentes ámbitos. Yo creo que la humanidad no persigue la felicidad, sino persigue la inmortalidad. La ciencia, la religión, la literatura, el arte en general, siendo el olvido, la muerte y el recuerdo, la inmortalidad, la reproducción, vivir en sociedad, el deseo de formar una familia, entre muchas otras cosas, es dejar una huella en las personas y en el mundo. La literatura y el amor y este video, este podcast, este texto, este guión que me escribí para poner un poco de orden a mis ideas, también son un intento de alcanzar lo divino, de alcanzar una inmortalidad quizá del alma, digamos. Si la inmortalidad no la puede alcanzar nuestro cuerpo, quizá la alcance nuestra historia, nuestra obra, nuestras ideas o nuestra alma. Y bueno, quiero desarrollar un poco estos distintos caminos. Desde una perspectiva filosófica, pero también religiosa, Platón, gran filósofo griego, que hace poco me leí, por cierto, El banquete de Platón, se lo súper recomiendo. Acá se habla más del amor, que también es un tema que voy a tocar más adelante, pero bueno, que no quería dejar pasar la oportunidad de recomendarles este libro, que además es un clásico universal también, perfecto para perderle el miedo a los clásicos, como en el episodio anterior estuvimos hablando un poco, y si no lo han visto vayan a verlo. Pero bueno, cerrando paréntesis, este filósofo, Platón, sostenía la inmortalidad del alma, que consideraba la verdadera esencia de la humanidad, la verdadera esencia del ser humano, más allá de nuestro cuerpo físico. En la mitología griega, la inmortalidad era un tema bastante recurrente, no solamente en la representación de los dioses, que claramente eran seres inmortales, sino en también los personajes de los semidioses. Si quieren explorar este tema, si les gusta leer tanto como a mí, les voy a recomendar uno de mis libros favoritos de la vida, El secreto de Donna Tartt. Y acá se deja muy en claro esta idea de inmortalidad en la antigua Grecia, en el pensamiento griego. Bueno, les voy a leer este fragmento porque es indescriptible. Los griegos eran diferentes. Sentían pasión por el orden y la simetría como los romanos, pero sabían cuán insensato era negar el mundo oculto, los viejos dioses, emoción, oscuridad, barbarie. La muerte es la madre de la belleza, dijo Henry. ¿Y qué es la belleza? El terror. Bien dicho, coincidió Julian. La belleza raramente es suave o consoladora, más bien al contrario. La genuina belleza siempre es bastante sobrecogedora. Miré a Camila.
Su cara resplandecía a la luz del sol, y pensé, en aquel verso de la Ilíada, que me gusta tanto, acerca de Palas Atenea y sus terribles ojos centellantes. Y si la belleza es terror, dijo Julien, entonces, ¿qué es el deseo? Creemos tener muchos deseos, pero de hecho, solo tenemos uno. ¿Cuál es? Vivir, dijo Camila. Vivir eternamente, añadió Bunny. Dejo que lo lean, se los recomiendo eternamente. Por otro lado, en la religión cristiana, la inmortalidad se relaciona más con la vida eterna de Dios. Y quizá en la humanidad se habla de la resurrección, pero es otra idea distinta a la de los griegos. Ya empieza como ahí a mutar un poco esa idea de inmortalidad. Así que nada, simplemente vamos a admirar la inmortalidad y ponerla acá, en un pedestal. Dios, el cielo, lo inalcanzable. Después, en el budismo, que estuve leyendo un poco, el budismo niega la existencia de un alma inmortal, pero reconoce la posibilidad de trascender la muerte a través de la liberación de la rueda del sufrimiento. Y bueno, a eso se le llama samsara. Yo tengo el recuerdo de estudiar esto en filosofía en, no sé, quinto, sexto, la secundaria, ¿no? En la materia de filosofía. Y también leí Siddhartha de Hermann Hesse, que no lo tengo acá porque es de mi padre el libro, entonces lo tiene él. Pero también habla un poco de esto, del sufrimiento. Creo que ahí yo no tengo mucha idea del budismo, no me quiero meter a decir cosas de las que no tengo idea, pero también como que se tiene una idea y está presente la idea de inmortalidad. Creo que acá lo ven la muerte como, o pasar carencias o pasar dolor también es una forma de liberación. Muchas otras religiones y filosofías también tienen sus propias concepciones de la inmortalidad, a menudo basada en la idea de un ciclo de vida, muerte y reencarnación, o en la supervivencia del alma en un más allá. Y quizá me dirán que estoy yendo por un concepto de inmortalidad muy arcaico, ¿no? Muy antiguo. Pero la verdad es que no ha cambiado este concepto si nos ponemos a analizar un poco. Dejemos un poco de lado la parte religiosa y vayamos a los datos científicos. Traje esta noticia de National Geographic España del 2022 que dice los telómeros, el posible secreto de la eterna juventud. Y bueno, les voy a hablar un poquito, yo estudio biología, soy profe de biología, les quiero hablar un poquito de qué son los telómeros. Cuando nos dicen ADN, nos imaginamos la doble hélice. Para entenderlo mejor, cuando estudiamos biología, clasificamos el ADN en distintos niveles de compactación. Cuando hablamos de cromosomas, ahí es donde aparece este concepto de los telómeros. ¿Ok? Entonces, en esta investigación, ¿no? Se intenta demostrar que los telómeros pueden prolongar su vida celular, ¿no? En algunos casos, incluso en la vida de los animales. La idea es esta: si los cromosomas se dividen y cada vez que se dividen los telómeros, que son los extremos, se van acortando y en algún momento, bueno, la célula muere por este acortamiento de los telómeros, entonces para tener vida eterna, teóricamente, si alargamos los telómeros, estamos alargando nuestra vida. Lo que la investigación ha demostrado es que alargar los telómeros puede prolongar la vida celular, o sea, eso sí está demostrado en algunos casos y en algunos animales. A ver, esto no significa y no asegura que en los humanos podamos
lograr esto. Alterarnos genéticamente causa mutaciones, entonces el alargamiento de los telómeros es una esperanza para la inmortalidad, pero no es una solución. En otras noticias, esta del 2023 predice que los humanos alcanzarán la inmortalidad en 8 años. Esto más relacionado con la tecnología, con la inteligencia artificial. Entonces, ya sea por medio de la medicina o de la tecnología, sí o sí la humanidad quiere vivir para siempre. Otra vez, el ser humano persiguiendo la inmortalidad. ¿La alcanzaremos? Puede que sí, puede que no. Mi respuesta es que hay seres humanos que ya han alcanzado inmortalidad. ¿Cómo? Dirán, eso es imposible. Y bueno, físicamente, claro, es imposible. Pero si nos vamos para el lado de la cultura popular, de el arte, de la literatura, creo que esto tiene otro significado y al resignificar esta idea de inmortalidad, las personas por medio del arte la han logrado alcanzar, digamos. Si partimos de la base de que el olvido es la muerte y en contraposición el recuerdo es la inmortalidad, podemos pensar que el ser recordados, el dejar huella en el mundo, ya sea por medio del arte o de un descubrimiento científico, no sé, de alcanzar cierta fama, cierto renombre, es una forma del ser humano que tiene una vida limitada por los años, de alcanzar cierta inmortalidad. Pero como somos conscientes que la inmortalidad física es inalcanzable, la vamos buscando por otro lado, vamos buscando otros caminos. Y por eso quiero hablar de La vida invisible de Adi LaRue. Este es sin duda uno de mis libros favoritos porque fue de las primeras lecturas de los primeros personajes con los que me sentí totalmente identificada, un personaje que me ayudó a entenderme y a sentirme acompañada. Se trata sobre una joven mujer de un pueblo en Francia que básicamente solo quiere vivir una vida libre. Para esto hace un trato con un dios oscuro que le da la vida eterna, pero a cambio hace que ella no pueda dejar huella en el mundo. Entonces todos se olvidan de ella. Por eso lleva esta existencia invisible. Este libro habla sobre crecer, sobre ser mujer, ser queer en un pueblo chico, conocer gente, vivir la vida. Y en un momento difícil yo creo que me hizo amar la vida y verla con otros ojos. Interactué tanto con este libro, lo he releído, lo he marcado, dibujado y abrazado y llorado y me he reído tantas veces con esta historia y con estos personajes que para mí ya es algo muy especial. Incluso tengo tatuadas las pecas de Adi, que bueno, son esta constelación. Y le hice una canción que si quieren voy a dejar el video por acá y la pueden ir a escuchar. En el primer capítulo la autora nos invita a reflexionar con esta pregunta. ¿Qué es una persona sino las huellas que deja? Y entonces mi idea con esto de nombrar la literatura es reflexionar un poco, no solo los autores por medio de su obra se inmortalizan, ¿no? Sino también que en la literatura misma se exploran mucho estos temas, como por ejemplo con el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, donde también está este tópico de, bueno, vendés tu alma a una fuerza maligna para conseguir la vida eterna. Y la vida eterna viene con cierta impunidad, ¿no? Entonces explora todo esto en también una obra maravillosa que si no la han leído, el retrato de Dorian Gray,
espero que se hagan el tiempo para sumergirse en esta historia que es maravillosa, impresionante, también de mis favoritas. Y estoy hablando básicamente de casi todos mis libros favoritos, porque me interesa mucho este tema sobre explorar la inmortalidad. Entonces creo que he leído varios libros sobre eso sin darme cuenta y se terminan convirtiendo en mis favoritos porque hacen una reflexión maravillosa y ponen en palabras todo esto que ronda por mi cabeza. ¿Qué otros libros o qué otra figura en la literatura se usa para explorar la inmortalidad? El vampiro. La figura del vampiro ha sido muy popular a lo largo de la historia, ya sea en la cultura, pero también en la literatura, en el arte. Y quiero hablar de, adivinen, otro de mis libros favoritos que les voy a recomendar, que es Entrevista con el vampiro de Anne Rice, donde también se explora esta idea de la inmortalidad. Se ve la inmortalidad como un arma de doble filo, más como la idea de Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Entonces explora un poco la barbarie de la humanidad, pero también nuestra naturaleza y lo que nos hace humanos. Una pequeña reflexión sobre el libro que escribí por acá es que este nos muestra la lucha entre la humanidad con su moralidad y sus problemas éticos y la inmortalidad. A lo largo de la historia, Louis, que es el personaje principal, se debate constantemente entre su moralidad y su humanidad, ¿no? Y la vida como vampiro, la inmortalidad, que va completamente en contra de sus valores morales. Entonces, esto plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal y sobre el significado de la vida que a mí se me hacen muy interesantes. También trayéndole un poco, saliendo un poco del tema fantasioso, ¿no? Creo que las personas estamos constantemente buscándole un propósito a nuestra existencia, a nuestra vida, ya sea metas, terminar la carrera o formar una familia, qué sé yo, cosas normales. A veces nuestra meta no es ser famosos, reconocidos y dejar una huella en el mundo. A veces simplemente queremos una casita con jardín, como en Nana. No sé, esa es nuestra meta. Nos impulsan a seguir viviendo y a seguir adelante, y lo que le da sentido a nuestra vida y a querer alcanzar esas metas y a trabajar por ellas es que hay un final, es que se nos acaba el tiempo. Entonces, en el libro, Entrevista con el vampiro, se habla de esta búsqueda, como desesperada por un propósito en esta existencia inmortal, reflejando una búsqueda del sentido que muchos de nosotros realizamos en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, justamente esa finitud del ser, la mortalidad, que nos recuerda que se nos acaba el tiempo, que el momento para vivir es ahora y que tenemos que trabajar por nuestras metas. Eso es lo que nos impulsa a seguir y a trabajar y a ir a, no sé, visitar a un familiar porque sabemos que no va a estar para siempre, y hacer lo que nos gusta porque no siempre vamos a tener el tiempo para hacerlo, qué sé yo, un montón de cosas, la vida misma, la vida que pasa. Pero bueno, ¿qué pasa justamente cuando el tiempo no nos apremia? Es un poco lo que se preguntan estos libros que les he ido recomendando. Adi LaRue, El retrato de Dorian Gray, Las crónicas vampíricas de Anne Rice, etcétera, ¿no? Seguramente hay un montón de libros que tocan estos temas, y bueno, y lo ven por distintos caminos. Bueno, yo llegué a la conclusión
de que la inmortalidad y esta idea de la fama, ¿no? Esta idea de dejar huella en el mundo, esto de hacer lo que sea quizá por dejar una huella en la humanidad, científicos que explotaron bombas por un experimento y por dejar su huella en este mundo, que tu nombre sea conocido, pero das toda tu vida por, no sé, aprender a tocar un instrumento y solo te centras en eso y te haces famoso, sí, pero ¿a qué costo? ¿Qué sé yo? No sé, muchas cosas para reflexionar. Bueno, que esta inmortalidad, ya sea literal, física o figurada, ¿no? Es tentadora, es muy tentadora para nosotros, los seres humanos, pero también puede llevar a nuestra propia destrucción y a la pérdida de nuestra humanidad, porque la muerte también es parte de la naturaleza de la vida y la vida es lo que nos hace humanos. Así que, bueno, eso sería todo. Eso sería toda mi reflexión por ahora. Y bueno, nada. Esto fue Te Cuento. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por tomarse este tiempo y escucharme divagar sobre la inmortalidad.